Démosle. Bien. ¿Qué es lo que es la depreciación, niños? La pérdida de valor de un activo. Ya, de un activo fijo producto del Ujú. paso del tiempo, el uso o problemas de obsolescencia. ¿Y qué es lo que ocurre? La depreciación, hacia dónde vamos en este contenido en particular es a la construcción del flujo de caja de un proyecto, hacia la construcción del perfil, si se recuerdan. Entonces, si bien la depreciación no es un flujo porque no hay un egreso real de dinero producto de esta pérdida de valor del activo fijo, sí el servicio de impuestos internos permite, permite considerarlo como un costo antes de impuesto a efecto de reducir la base imponible o tributable. ¿Hay dudas con ese concepto? No, profe, bien. Estoy grabando, ¿no? Sí. ¿Hay dudas? Bueno, ¿y qué es lo que ocurre entonces? ¿Por qué actúa así el Servicio de Impuestos Internos? Porque obviamente, y que tiene que ver con la economía, en la medida que una sociedad tiene la posibilidad de producir una mayor cantidad de bienes y servicios, es dable pensar que el bienestar de ella será mayor. Y por lo tanto, producto de las inversiones en activos fijos de las empresas, el Servicio de Impuestos Internos permite resarcirse en parte de esas inversiones. ¿Y cuánto es lo que permite en términos de un beneficio tributario? Cuidado con lo que voy a escribir, porque además debemos considerar el valor del dinero en el tiempo. Pero en términos total, el beneficio tributario, producto de la inversión en activos fijos, no es más nada que lo que vamos a ver a en la lámina que sigue, el valor depreciable por multiplicado, ponderado por la tasa impositiva que exista para las empresas. Ese es el beneficio. Entonces les dice, está bien, usted invierta en esta maquinaria porque eso va a significar que se va a producir mayor cantidad de bienes, se van a satisfacer mejor las necesidades, por lo tanto el bienestar va a ser mayor. Y yo le permito que usted tribute menos. ¿Cuánto menos en el tiempo? Cuidado, eso sí, con el valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo una luca hoy día que una luca en 2 años más. ¿Cuánto yo le voy a permitir resarcirse la pérdida de valor que sufre el activo, que es VD, el valor depreciable, por la tasa impositiva? ¿Hay dudas en el concepto? Niños, ¿hay dudas? Bien, y lo que aquí vamos a mostrar y es hacer un comparativo, pues si bien hay una norma y hay una cierta mecánica para la depreciación de activos, aquí lo que pretendo mostrar con un ejemplo que vamos a analizar es que estando dentro del marco de la ley, puede ser, puede ser más interesante para efecto de un proyecto un o algún método de depreciación en vez de otro. Entonces vamos a analizar la conceptualización de los métodos, un método acelerado, el método lineal y el método desacelerado. ¿Y en qué consiste? Lo voy a explicar en unos instantes más. Y en particular, el que nos permite tomarlo alternadamente como acelerado o desacelerado es el de la suma de los dígitos del año. Y es ese entonces el que vamos a ocupar para hacer el análisis comparativo. Ahí voy a explicar cómo se hace. Aquí es toda la parte conceptual, ¿no? Entonces, para dicho efecto, tenemos que conocer los siguientes valores o dimensiones. V sub C lo hemos de entender como el valor de compra del activo y se mide en unidad monetaria. V sub R, valor residual, valor de rescate, valor de desecho,
es el valor de ese activo que estamos comprando en el mercado de los activos usados con N años de uso y se mide en unidades monetarias. También es una presunción que usted ha de hacer al momento de la compra. V sub D es el valor depreciable. ¿Y qué es lo que representa? La pérdida de valor que va a sufrir dicho activo. ¿Cómo se determina? Como la diferencia entre el valor de compra menos el valor residual. También se mide en unidad monetaria. N, la vida útil contable del activo o la vida útil que el Servicio de Impuestos Internos nos permitiría depreciar el activo. D sub J es, y se mide en años, D sub J es el cargo anual por depreciación entre el año 1 y el año N, siendo N el final de la vida útil del activo. ¿Cómo se mide? En unidades monetarias al año. DA sub K, depreciación acumulada hasta el año késimo, con K corriendo de 1 a N también. VL sub K es el valor en libros, es el valor que reflejamos en la contabilidad para dicho activo al final del año késimo, posterior al cargo por depreciación de ese periodo. ¿En qué se mide? En unidad monetaria. ¿Cómo se determina? Mediante la diferencia entre el valor de compra del activo y la depreciación acumulada a final del año késimo. Y se mide, reitero, en unidad monetaria. ¿Hay dudas? Yo, profe, disculpe, no me queda muy claro el concepto de valor de desecho. Ese es el que es como el que queda al final del tiempo, del tiempo que se usa el activo, ¿cierto? ¿Sí? Y eso se hace a través del cálculo, o eso es un dato que dan. No, es una estimación. Yo Ya, hoy día compré un computador en 100. El fabricante me dice que operado en tales y cuales condiciones me va a durar 4 años. ¿Me sigue? ¿sí? Por lo tanto, yo digo, bueno, este tipo de computador, el que yo tengo en este minuto sentado frente a mí, un HP Pavilion, chiquitito, un notebook, lo compro en 100, yo pesco el mercurio, por ejemplo, veo venta y compra de artículos, un computador HP Pavilion con tal procesador con 4 años de uso se está vendiendo en 20 pesos. Entonces yo Ya. estimo, el valor residual al cabo de los 4 años son 20 pesos. Ah, Va, ya, ahora lo me entiendo. equivoqué. Es aquí en VR, ¿eh? Sí, Ese sería 100 pesos. Este de aquí sería el valor de compra. Yo lo compré en 100. ¿Me sigue o no? sí, sí, profe. Ahora me quedó mucho más claro con el ejemplo. Este sería el valor residual, por lo tanto, el valor depreciable, que es la pérdida de valor que va a sufrir este activo mientras yo lo tenga en uso. Si lo compro en 100 y lo liquido en 20, ¿cuánto perdió en valor? 80. 80. 100 menos 20. Eso. ¿Hay dudas? Sí, ahí me quedó mucho más claro, profe. ¿Hay Gracias. dudas? ¿Hay dudas, niños? Bien. Si no hay dudas, yo sigo nomás, cabrón. Listo. Entonces vamos a ver 3 métodos. El método, tal cual dije, lineal, la comparación con lo que significaría un método acelerado y un desacelerado. Un método desacelerado, desacelerado, significa depreciar la mayor parte del valor del activo al final o hacia el final de la vida útil. Un método acelerado, por el contrario, significa depreciar la mayor parte del valor del activo durante los primeros años de vida útil de este. Y un método lineal significa depreciar de manera uniforme
perdón, durante la vida útil del activo. ¿Hay dudas? Desacelerado se deprecia la mayor parte al final. Acelerado al principio. Lineal, parejito. De la manera más brutal lo estoy presentando, pero para que lo entendamos. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. ¿perdón? No, Ya, es que estáis yo no, por lo menos. participando tú nomás, parece que los otros dejaron la conexión y se fueron a tomar tecito. ¿El método lineal es el que más se utiliza? Sí, ahí ¿O vamos a igual explicar depende? después. Vamos a hacer el ejemplo y les Ya, voy a explicar qué es lo que ocurre en Chile. ya, Ya, ¿estamos ya. hasta aquí? Yo sé el método. Sí, profe. Parece que una niña habló, pero no entendí nada. Bueno, entonces les recomiendo, ojalá lo hicieran, una tabla como la que tengo allí, para que veamos este ejemplo. Si no, voy a dar un minuto por si alguien va a hacer la tabla y ahí vamos a ir llenándola y comparando los métodos. Entonces, ofrezco un par de minutos y me hago un cigarro por mientras. En el apunte que tienen en el U virtual, todas las fórmulas que yo voy a ocupar aquí están deducidas, ahí se las deduje, pero acá en la clase no tiene sentido que perdamos tiempo en la deducción, sino que solo voy a ofrecer el resultado y vamos a aplicar. Punto. TMAR, que lo describimos en la primera clase, en el apunte de matemática financiera, tasa mínima atractiva de retorno, tasa mínima atractiva de retorno. Ese es el costo de oportunidad eventualmente del dinero para la empresa que está invirtiendo en algún activo fijo, con el objeto de producir bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades y todo lo que me contestaron en la prueba, cuando me definieron proyecto y me definieron qué es lo que era evaluar. ¿Hay dudas? Ya, bueno, supongo que lo hicieron. Listo, entonces vamos a ver el método primero desacelerado. Y lo vamos a ir haciendo a lo bruto, si lo que me interesa es que entienda la concepción, no que se sepa fórmulas de memoria, tiene el más mínimo sentido. En el método desacelerado, el cargo por depreciación anual es J, que, ojo, el D sub J es el cargo por depreciación en el año J, por lo tanto J es el periodo o el año, por VD, valor depreciable, partido por SDA. SDA es la suma de los dígitos, me quedo media feita la de, suma de los dígitos del año. Este es un concepto que tiene que ver con progresiones o sucesiones y que es la suma de los n primeros términos de una sucesión. ¿Y qué sucesión? Es la sumatoria sobre j con j de 1 a n. Y eso es igual a n medios. Si usted suma los primeros jésimos términos de esta sucesión, de esta sumatoria, es n medio por n más 1. Aquí me interesa el resultado, esto nomás, punto.
El cómo viene, cómo se obtiene, se los deduje en el apunte. Entonces, en este activo, si ustedes observan, tiene una vida útil de 3 años. Por lo tanto, lo primero que debo hacer es calcular SDA, y que me va a servir tanto para el método desacelerado como para el acelerado, porque el método de la suma de los dígitos del año se puede ocupar de cualquiera de las dos formas. Entonces, reemplazo. N vale 3, la vida útil, N vale 3. Esto es N. Esto es VR, esto es VC. Entonces, 3 más 1, 4, por 3, 12, partido por 2, 6. ¿Qué significa? Que en este caso, el método acelerado o desacelerado, el método de la suma en los dígitos del año, va a depreciar en base a sextos. Un activo que tuviera 4 años de vida útil, nos quedaría 4 más 1, 5, por 4, 20, partido por 2, 10. Un activo con 4 años de vida útil se depreciaría, en base a décimos. Un activo con 5 años de vida útil, 5 más 1, 6, por 5, 30, partido por 2, 15. Se depreciaría en base a quinceavos, y así sucesivamente. ¿Hay dudas? Entonces, reemplazando, nos queda lo siguiente. En el método desacelerado, que es el que estamos viendo, nos quedaría que el cargo anual sería J por VD. Miren, si el valor de compra es 90.000, perdón, 100.000, y el valor residual es 10.000, ¿a cuánto asciende el valor depreciable? Recuerden, VD es VC menos VR. Lo que hicimos recién con el activo que di hace un ratito. 100 pesos, 20 pesos. ¿Cuánto? 90.000. 90.000. Por 90.000 partido por la suma de los dígitos del año. 6. 90.000 partido por 6. 15.000 por J. Y esto es válido para todo J de 1 a 3 en nuestro ejemplo. ¿Hay dudas? No, ¿Hay profe. dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Listo, entonces No, ahora sí profe. nos vamos a ir a la Brutantec y vamos a llenar el cuadro rapidito. Cargo por depreciación en el año 1. Perdón, lo primero de todo, estas celdas que están coloreadas en salmón o en café, depende cómo esté viendo usted su computador o su teléfono, son valores universales, no dependen del método. Y lo voy a marcar solo en el primero. Esto es el valor del libro al momento cero, no es otro que el valor de compra. Esto es el valor de compra. Ese de ahí. Esto es el valor de compra. Esto de aquí, que lo vamos a ver en un instante, y que es el mismo independiente del método, es el valor depreciable. Y ya me lo dijeron, el valor depreciable 90.000. No obstante, lo vamos a ir calculando. Y ese de allí es el valor residual, que son 10.000 en nuestro ejemplo. Y no dependen del método. Por lo tanto, los marco al tiro. Ya. Entonces, esto ya no me sirve. Esto ya no me sirve. Lo puedo borrar.
Vamos con el llenado. Para el primer año, J vale 1. 15.000 por 1, 15.000. Depreciación acumulada al año 1, 15.000. Valor en libros al final del año 1. Lo que me costó el activo menos la depreciación acumulada. 100 menos 15, 85.000. En eso estaríamos valorando contablemente el activo al final del año 1, según este método. ¿Hay dudas? No, profe. Segundo año, J vale 2. 2 por 15, 30.000. Depreciación acumulada, 15.000 hasta el año anterior, más 30.000 de este año, 45. Valor el libro, 55. Es 100.000 menos 45 o 85 menos 30, como lo quiera ver. El valor en libros del periodo anterior menos el cargo por depreciación de dicho periodo. Tercer año, J vale 3. 3 por 15.000, 45. Depreciación acumulada, 45 más 45, 90. Valor en libros, 100 menos 90, 10.000. Ahí está. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, ¿qué es lo que hicimos? Fue depreciar en base a sextos. 1/6, 2/6, 3/6. En forma creciente. El método acelerado, también, ocupando el método de la suma de los dígitos del año, también depreciaría en forma de sextos, pero el cálculo ahora es D sub j igual n más 1, ese es un 1, menos j por vd partido por sda. N vale 3, la vida útil, más 1, 4. Por lo tanto, el cargo anual por depreciación va a ser 4 menos j por 15.000. 90.000 partido por 6, 15.000. Entonces lleno esta tabla ahora al tiro. Primer año, j vale 1. 4 menos 1, 3. 3 por 15, 45. Para el año 2, j vale 2. 4 menos 2, 2. 2 por 15, 30. Año 3, j vale 3. 15.000. Depreciación acumulada, 45. 75. 90. Valor en libros, 55. 25. 25. 25 menos 15, 10.000. Listo. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Todo claro, profesor. Sí, Bien. profe. Finalmente, el lineal, el cargo por depreciación es VD partido por N. VD, el valor depreciable, 90.000 partido por la vida útil, 90.000 partido por 3, y es parejito, 30.000 al año, para todo y cada uno de los años del 1 al 3. 30.000, 30.000, 30.000. Acumulada, 30.000, 60.000, 90.000. Valor en libros, 70.000, 40.000, 10.000. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien.
Entonces, aquí vamos a esto, nada, 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 nada. En blanco quedan esas líneas. Estas no, las vamos a calcular. Aquí lo que dice es ventaja tributaria, ventaja tributaria, ventaja tributaria. Y según lo que expliqué hace un ratito, la ventaja tributaria es la ponderación de la tasa impositiva por el cargo anual por depreciación. Entonces aquí hay que ir haciéndolo año en año. Nos dicen que la tasa impositiva es el 27%. Por lo tanto, el 27%, aquí yo me ahorraría en impuestos el año 1 con este método, el 27% de 15.000. Y eso es 4.050. Sí, 0,50. ¿Te da lo mismo? Sí, lo mismo. Sí, sí. Segundo año, 8.100. 30.000 por 0,27. Tercer año, 12.150. Esa plata nos ahorraríamos de impuestos cada año con este método. El fisco, el Servicio de Impuestos Internos, nos otorga un crédito fiscal por esos montos. Vamos al lineal. 30.000, 30.000, 30.000 al 27%, 8.100, 8.100, 8.100. Parejito. Tercer método, acelerado, 45 por 0,27, 12.150, 8.100, 4.050. Si observan, esto es por año, por D sub J, por año. La ventaja tributaria total, cuidado con el valor del dinero en el tiempo, es nada más que la suma. Y si se dan cuenta, es 24.300 en cualquiera de los métodos. Sumen eso, 24.300, 24.300, 24.300. Pero observen que la disposición temporal de este ahorro es distinta y depende del método. Entonces, lo que vamos a calcular en esta última celda es, voy a tener que borrar, y este 24.300, ¿qué es lo que es? La ventaja tributaria total es la tasa impositiva, el 27, por la pérdida de valor del activo, por el valor depreciable. ¿Cuál es el valor depreciable? 90.000. Y eso es 24.300. ¿Hay dudas? Ese es el crédito fiscal de manera atemporal que nos ofrecería el Servicio de Impuestos Internos. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Lo voy a dejar un instante para que quede en la grabación, pero ahora lo requiero borrar. Ya, esto ya no nos sirve. Esto es equivalente a lo que me demoro en borrar la pizarra cuando hacemos las clases presenciales. Aquí tengo que pescar el borrador y empezar a borrar. Ya. Este término que aparece allí, BP, VP, VT, valor presente de la ventaja tributaria.
y que lo estoy denotando por VPVT. Lo voy a explicar para este método, pero requiero que me hagan los cálculos para los tres. El valor presente de la ventaja tributaria en este método sería 4.050, 8.100, 12.150. 1,2 elevado a 1, dado que la tasa mínima extractiva de retorno es el 20. 1,2 elevado a 2. 1,2 elevado a 3. Y eso sería, requiero que alguien lo calcule, no tengo calculadora. Si se dan cuenta, para los más observadores, aquí se produjo una serie gradiente uniforme, creciente. Estos flujos están conformando una serie gradiente uniforme. Estos de aquí, en el acelerado, también conforman una serie gradiente uniforme decreciente. Y aquí se genera una serie anualidad en el lineal. Ya requiero que alguien me haga ese número. ¿Alguien lo hizo? Profe, A mí me no. da 16.031. ¿A alguien A mí le da igual. lo mismo? Sí, a mí igual. 16.031. 31,25 me da a mí. 16.031. Claro, coma Sí. 25. Ya. Ahora requiero que me hagan el valor presente de esto. 8.100, 8.100, 8.100. Este Me me da da 17,062. 17.062. Sí. Y el tercero, 12.150, 12.000, 8.100, 4.050. Este es solo el primero, ¿eh? Como ejemplo. $18.094. 18.094. Sí, a mí me da lo mismo. Ya. Ya, entonces, miren. Si se dan cuenta, a pesar de que en términos atemporales la ventaja tributaria son 24.300 pesos, al considerar el valor del dinero en el tiempo, no es lo mismo, porque aquí tendríamos un ingreso positivo, un flujo positivo de 16.000, 17.000, 18.000. ¿Y qué puede llegar a ocurrir? Que dependiendo del método de depreciación, un proyecto eventualmente podría ser concebido como bueno o como malo. ¿Entienden lo que digo? Ahora lo voy a ejemplificar con números, pero ¿entienden el concepto? Yo sí al menos. Listo. Ya, recuérdese que lo que había que hacer en cualquier proyecto para poder aplicar metodologías tradicionales era construir el perfil. El perfil era el valor presente de todos los ingresos y todos los egresos del proyecto, todos los costos. ¿Estamos? Entonces, miren, supongan que el valor presente de todos los otros flujos del proyecto, el valor presente de todo lo otro, inversiones, todo lo otro, todo lo otro, todo lo otro, fuese menos 17.000. ¿Me siguen o no?
Sí, valor presente de todos los otros flujos del proyecto. Al calcular el neto, ingreso menos costo, si se dan cuenta, si yo hubiese, y la ley me lo hubiera permitido, yo hubiese ocupado el método desacelerado, al netear nos va a dar positivo o negativo esa suma. nos da negativo. Por lo tanto, tú me dirías que el proyecto es bueno o malo. Malo. Listo. Mientras que si hubiésemos ocupado cualquiera de estos dos, si es que la ley lo permitiese, el proyecto lo concebiríamos como bueno o como malo. Bueno, Listo, entonces hay que tener cuidado. Ojo, debe usted tomar un método que esté dentro del amparo de la ley, es decir, que el Servicio de Impuestos Internos se lo permita, pero el que mejor se adecúe al constructo de flujos del proyecto. ¿Hay dudas? no, profe. Listo. En Chile, ¿qué se permite? Por definición, la autoridad, en lo genérico, puede usted presentar una alternativa particular y, si no hay objeciones, lo puede llegar a ocupar para depreciar algún activo. Entonces, la ley, se me fue el lápiz. ¿A dónde está el lápiz? Aquí. Entonces, en Chile, ¿qué es lo que permite en general la autoridad? En depreciar hay unas tablas que están vigentes desde el 93, donde aparece todo tipo de activos, la vida útil genérica, aquí aparecen máquinas para hacer helado, máquinas para hacer pan, las tostadoras, los automóviles, infinidad de activos. La vida útil contable, por ejemplo, 15 años para este activo. El servicio de impuestos internos, en un caso como este, y en cualquiera, para cualquier activo, aquí 18 y qué sé yo, 3, 5, así, distintas vidas útiles, activos genéricos, el servicio de impuestos internos permite depreciar en un tercio de la vida útil. Este activo, si bien contablemente y según el fabricante me puede durar operando 15 años, en determinadas condiciones, la ley, el Servicio de Impuestos Internos, permitiría que nosotros lo depreciemos en un tercio de la vida útil, en 5 años. Este en 1, este en 6, este en 2, y así sucesivamente. Si se dan cuenta, por definición, esa conceptualización, esa concepción obedece a un método acelerado. ¿Y cómo después calculo la depreciación para cada uno de estos 5 años? En vez de 15, la autoridad me permite depreciar en 5. Como concepto eso significa acelerado. Pero después, para determinar el cargo anual en cada uno de estos 5 años que ocupo, el método lineal, lo que hemos visto recién. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe, yo no, por lo menos. Bien. Este concepto de depreciación contable, que es lo que estamos manejando aquí, es lo que nos permite construir el flujo de caja. Es este el que nos permite construir el flujo de caja. A pesar de ello, yo le voy a mostrar otra cosa que no nos permite ocupar o no se nos permite ocupar para la construcción del flujo de caja, pero que es importante que lo tenga en cuenta. Y no es otro que el concepto de depreciación económica. ¿Estamos, niños? Sí, profe. Sí, Entonces, la depreciación económica es este concepto. Suena parecido, pero no es lo mismo. Cuidado, léanlo y lo vamos a ejemplificar.
en el ejemplo, perdón, en el apunte deduje las fórmulas que hay que ocupar, pero aquí lo vamos a hacer a lo bruto porque es correcto también. Y no me interesa que sean manejadores y gestores de fórmulas, sino que piensen, piensen y piensen a efecto de resolver. ¿Ya? Sí, Listo. Entonces lo ejemplifico con los datos que extraíamos del ejemplo anterior. Teníamos un activo cuyo valor de compra habían sido 100 luquitas, con un valor residual de 10.000 pesitos y una vida útil de 3 añitos. Pesos, pesos, años. ¿Hay dudas? Supongan que esta es una máquina para hacer fotocopia. Una máquina fotocopiadora. Nos cuesta 100 lucas, hemos estimado que al cabo de 3 años la vamos a poder vender en 10 luquitas. ¿Me siguen hasta ahí? sí, Bueno, este concepto de depreciación económica tiene que ver con algo que en algún ejercicio ocupamos, o ocuparon con la Paulita, porque vi que lo hizo, parece, y tiene que ver con una cuestión que es para la vida. Aquí debiéramos entender que las cosas valen por lo que son capaces de generar. ¿Me siguen hasta ahí? Eso es de la vida. Lo vamos a aplicar en este caso porque ahí está detrás, ahí subyace el concepto de depreciación económica. ¿Estamos hasta aquí? Listo. Entonces, Sí. supongan lo siguiente. Sabemos que este activo, como tiene 3 años de vida útil, vamos a cortar el mono aquí. Y aquí voy a poner cifras. En el año 1, este activo nos va a generar ingresos netos por la venta del servicio fotocopiado de 42 luquitas. El año 2, 35, nos salió competencia en el mercado, por lo tanto, vendimos menos, tuvimos que bajar los precios, entramos en guerra de precios con los competidores, generamos menos lucas. Y el año 3, 28.000, suponga usted. ¿Me siguen hasta aquí o no? sí, Listo. Entonces, ¿cuál es el concepto de depreciación económica? Es la pérdida de valor producto de que el activo genera flujos en el tiempo y en la medida que va transcurriendo ese tiempo, usted recibe el flujo y se lo guarda, se lo echa al bolsillo. Listo. Entonces, ¿qué pasaría? Para mí, si yo estoy parado aquí en el año 0, estamos año 0, ¿cuánto vale para mí esta máquina fotocopiadora? El valor presente al año 0 es igual a 42.000 más 35.000 más 28.000. Pero cuidado, cabro, no olvidar el valor del dinero en el tiempo. Y nos decían en este ejemplo que el costo de oportunidad de la empresa, la tasa mínima atractiva de retorno, era el 20. Entonces, ¿qué hacemos? Con esta máquina vamos a poder generar estos flujos netos. Requiero que alguien calcule esto, ¿eh? a mí me da 75.509.
mí también. ¿Estamos? Sí. Ya. Pasó un año. Me generó 42 lucas, me la eché al bolsillo, pero ahora estoy parado aquí. De aquí para adelante, ¿cuánto vale para mí el activo? Los flujos que todavía no percibo, expresado en términos de valor presente. 35.000, como ya estoy parado acá, para llevar esos 35.000 a valor presente los debo descontar durante un periodo. Y más los 28.000 del año 3. Y eso es 48.611. Transcurrió un año más. Agarré las 35 lucas y me las gasté. De aquí para adelante, ¿cuánto vale para mí el activo? Solo me queda por recibir ese flujo. Pero ahora estoy parado aquí. Valor presente 28.000 partido por 1,2 elevado a 1. Y eso es 23.333. eso. Sí, profe. Pasó un año más. Agarré las 28 lucas. De aquí para adelante, ¿cuánto me va a generar el activo? Ni uno. Lo desecho ya. ¿Qué es lo que pasó? El activo fue perdiendo valor en el tiempo. La depreciación económica entre el año 1 y 2, ¿cuánto fue? ¿Cuánto es esta diferencia? 26.898. Esta otra, perdón, Esa da 25.278. Son los 23.330. ¿y cuánto creen que les da esa suma la pérdida de valor del activo? No lo debieran siquiera pensar. ¿Cuánto valía para usted el activo al momento de la compra? Económicamente. ¿Cuánto creen que da esa suma? ¿Hay dudas? No, Niños, profe, ¿hay se dudas? entiende. Ya, y aquí viene la pregunta del millón. Usted hizo una buena o mala compra, compró el activo en 100 lucas, esto es lo contable, usted lo compró en 100 luquitas, pero por servicio, que era una máquina fotocopiadora, por servicio de fotocopiadora, expresaba en valor presente los flujos netos que le iba a generar el activo, eran solo 75.000 pesos. Hizo una buena o mala compra, emprendió un buen o mal proyecto, Un mal proyecto. incrementó o disminuyó su riqueza. Disminuir mi riqueza. Ya,
¿Y por qué? Porque este activo, en términos de lo que era capaz de generar, solo iba a generar 75 lucas y me costaba 100. Bueno o mal proyecto, malo. Mal proyecto. ¿Cuánto en el límite usted estaría dispuesto a pagar si eso por esta máquina, que el fabricante se la quiere vender en 100 lucas? ¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar en el límite si su objetivo por el servicio de venta de servicio fotocopiado es obtener un 20% de rentabilidad? En el límite, ¿hasta cuánto pagarían? 80.000. No, pues como 80.000. En el 20, ah, no, en el 20%. ¿Cuánto? ¿Hasta cuánto en el límite estaría dispuesto a pagar? Nunca 100.000. pierdan de vista esto. No, pues cabro, las cosas valen por lo que son capaces de generar. ¿Cuánto te va a generar en flujo la máquina? 75.509. ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a pagar entonces? 75.509. Ya, si el gallo te la vende en 100 lucas, ¿se la vaya a comprar en el futuro? No. No. ¿Y si te la quiere vender en 70? Sí. Sí, porque además del 20%, que es la Claro, rentabilidad que le está tengo exigiendo al proyecto, en plata hoy día, ¿cuántas luquitas estáis ganando? 5.509. Listo. ¿Hay dudas, cabros? No, ahí no, profe. Ya. Entonces, denme 5 minutos más, nos corrimos un poco, la segunda clase la hago más corta, pero para que no perdamos la hilación con la materia. ¿Estamos? Ya. ¿Ya? Sí. Cuidado, esto es para que usted lo tenga para la vida, este concepto. Las cosas valen por lo que son capaces de generar. No obstante, para el efecto de lo que viene ahora, que es la construcción del flujo de caja, lo que tenemos que ocupar es lo contable, lo que vimos hace un rato. ¿Estamos? Sí. Ya. Entonces, léanme esta lámina, que no tiene ni una ciencia. ¿Ya? ¿Leyeron? ¿Entendieron? Jóvenes, ¿hay dudas? Listo, aquí lo único que vamos a analizar son los signos que debemos concebir. El flujo de caja es el cuadro detallado de lo que ya conocemos como diagrama de flujo de caja o el perfil del proyecto. Es lo mismo, son sinónimos, pero aquí aparece con nivel de detalle. Y lo único que me interesa que entendamos son los agregados intermedios que pudimos ir calculando, que son las líneas en amarillo, y los signos que tiene cada ítem. Cuando usted invierte, ¿le entra o le sale plata del bolso? Sale. ¿Tendrá matemáticamente eso entonces un signo positivo o negativo en términos de un diagrama de flujo de Negativo. caja? Negativo. Negativo. ¿Hay dudas? No. Bien, y por otra parte, si no tengo el total de lucas para poder financiar el proyecto, lo que vimos en la semana pasada, costo evitable, costo inevitable, el gallo tenía 10 lucas de capital propio, pero se podía conseguir 11.500 en el banco, ¿se acuerdan? Perdón, se podía conseguir 1.500 en el banco.
Sí. Cuando Sí. se consigue la plata en el banco y sale del banco, sale con 1.500 pesos en el bolsillo, por lo tanto representan un ingreso o un egreso. Un Un ingreso ingreso Tendrá signo positiva esa positivo. positivo. magnitud. Sí. ¿Cómo determino el flujo de caja neto al momento cero? Que es donde se asume que las inversiones se realizan en forma instantánea. Será la suma de las filas 1 más la 2 más la 3 más la 22. Ese es el flujo de caja neto. ¿Hay dudas? No, profe. Después, ingresos por venta. Ingresos por venta. ¿Tendrá signo positivo o negativo? Positivo. Positivo, hacer ingreso. Costo de Estamos las ganando. ventas. Esto es Negativo. negativo. Costo administrativo. Costo fijo, si usted quiere. Claro, negativo. Listo. Y aquí podrían calcular un primer agregado, el margen bruto, que es la suma de las filas 4 más las 5 más las 6. ¿Hay dudas? No, profe. No. Después, la depreciación. Esto lo tengo que explicar. La depreciación, ahí me faltó el signo, ¿eh? Hay que agregarlo. La depreciación va a estar vigente mientras dure el cargo por depreciación del activo. En el ejemplo que hicimos hace un rato, 3 años. Aparecería 1, 2, 3 hasta el tercer año. Porque la vida útil del proyecto era equivalente a la vida útil del activo, 3 años nomás. Bueno, el servicio de impuestos internos nos permite asumirlo como un costo antes de impuestos. Por lo tanto, va a aparecer restando. Ahí está. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Sí, profe. Después, podríamos calcular el margen neto. ¿Qué es lo que es el margen neto? Es el bruto menos la depreciación, es decir, la suma de las filas 7 y 8. Estas dos. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, si hubieran otros ingresos durante la vida útil del proyecto, ¿qué signo tendrían? Positivo. Positivo. Otros egresos, Negativo. negativo. Y aquí calculamos, y en ese orden, ¿eh? La utilidad antes de intereses e impuestos. La suma de las filas 9, 10 y 11. Los intereses Ya. que tenemos que pagarle al banco producto del préstamo que nos otorgó, para nosotros representan un ingreso o un egreso. Un egreso. Ahí está el signo. ¿Y por qué es esto? Por la sencilla razón que está vinculado con lo que decíamos hace un rato de la depreciación. En el ejemplo que vimos la semana pasada, esa empresa de dedicarse a alguna empresa que tenía que comprar la máquina en 9 lucas, el edificio en 500 pesos, etcétera, puede generar riqueza. ¿Qué significa eso? Que aumenta el potencial de producción de bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades. Pero resulta que como el tipo tenía solo 10 luquitas de capital propio, tenía que sí o sí conseguirse plata en el banco. Entonces la autoridad, consciente de ello, a efecto de que las empresas puedan invertir, les ofrece un crédito fiscal. ¿Cuál es ese crédito fiscal? La rebaja de impuesto producto del servicio de la deuda. El servicio de la deuda son los intereses. Por lo tanto, los intereses nos permiten una ventaja tributaria que es equivalente a lo que veíamos hace un rato con la depreciación. Es la ponderación de la tasa impositiva por el cargo por interés. Entonces, y como representan un egreso, los ponemos antes de impuestos. Ahí está. Y aquí determinamos la utilidad antes de impuestos, entonces. ¿Cómo? Como la fila, perdón, como la suma de las filas, intereses, reitero, utilidad antes de intereses e impuestos, más la fila 10, que son los intereses, que es un egreso, un costo, aparece con signo menos, y tenemos la utilidad antes de impuestos. Si la empresa está siendo rentable y genera utilidades, el Servicio de Impuestos Internos nos va a decir tribúteme el 27%. Por lo tanto, le tenemos que pagar un billetito al fisco. Y eso significa que desde nuestro bolsillo es un egreso. Ahí está, con signo negativo. La utilidad después de impuesto, ¿qué es lo que es? La utilidad antes
menos los impuestos, la suma de las filas 14 y 15. La depreciación. Aquí apareció restando como un costo antes de impuestos, pero de verdad no es un costo, no es un egreso. Perdón, si bien es costo, no es un egreso. Por lo tanto, solo debo ahora concebir la operación contraria a efecto de que en este concepto, que es la utilidad después de impuestos, solo quede presente la ventaja tributaria, los 4.050, 8.100 o 12.150 pesos en cada año, pero no la depreciación en sí misma, sino que solo la ventaja tributaria. Entonces siempre se debe anular esa operación. Si aquí aparece restando, después de impuestos tiene que estar sumando. Si por alguna causal construí el flujo al revés y arriba aparece sumando, después la tendré que restar. Siempre la operación contraria después de impuestos, porque no es flujo. Después, finalmente, el valor residual que obtengamos por los activos, depreciables, no depreciables o el capital de trabajo, que es lo que hicimos en el ejemplo de la semana pasada. Cuando yo liquide el activo y venda la máquina, voy a tener un ingreso. Cuando yo vaya al banco o a la caja chica y saque la plata que hay allí, dado que estoy liquidando el proyecto, representan ingresos. Ahí están. ¿Y cuándo se asume que va a ocurrir esto? Bueno, cuando terminemos, cuando finalicemos el proyecto, en la etapa de abandono. Ahí están. Representan ingresos. Y la amortización, que es la plata que le tengo que ir pagando al banco, producto de la deuda en sí misma, excluidos los intereses que están aquí, que están ahí los intereses. Recuerden, cuando usted pagaba en cuota, una parte de la cuota era interés, viene aquí, la otra parte era amortización y viene acá. Y como es un egreso, porque es parte de la cuota que yo le estoy pagando al banco, aparece con signo negativo. Entonces, finalmente, el flujo de caja neto, ¿cómo lo construyo? Desde el año 1 hasta el N, sumando las partidas desde la fila 16 hasta la 22 o 21 respectivamente. Ahí. ¿Hay dudas? No, profe. Ahí Listo. entendí lo del interés y la amortización aparte. No entendí, mi niño. Que si me podía explicar de nuevo, profe, por qué el interés y la amortización se toman aparte. Por lo que te digo, cuando tú te endeudas para poder financiar la inversión, el Servicio de Impuestos Internos te permite concebir el servicio, que son los intereses, como un costo antes de impuestos, que efectivamente es un costo y te permite rebajar tributos, producto de esa deuda. ¿Y por qué? Porque si, en el ejemplo que vimos la semana pasada, si el gallo no tenía la opción de ir al banco y conseguirse los 1.500 pesos, ese proyecto no se hacía. Y resulta que el Ya. proyecto puede ser bueno. Y si es bueno, significa que va a satisfacer necesidades. Y si satisface necesidades, incrementa el bienestar de la población. Por lo tanto, podría ocurrir que muchos proyectos no se emprendieran porque no cuentan con financiamiento. Y no sé si se acuerda que vimos hace un par de clases atrás, todo proyecto bueno siempre tendrá financiamiento. Hay que encontrarlo. Sí. Entonces, la autoridad consciente de que podrían dejar de emprenderse proyectos buenos, te permite este crédito fiscal, te permite que asumas como un costo los intereses. ¿Y por qué no la amortización? Si usted se acuerda, en el llenado de la tabla del cuadro de cancelación de la deuda, la amortización se condice exactamente, sin considerar el valor del dinero en el tiempo, eso sí, con el préstamo. Por lo tanto, eso va aquí. Y entre comillas, se netea contra el préstamo. Ah, ya, entiendo. Mira un cuadro de cancelación de la deuda. Fíjate cuánto suman las amortizaciones. Justo el crédito. Las amortizaciones suman el crédito. Pero los intereses es un además que le tienes que pagar al banco.
Y como tú no podrías no emprender el proyecto por no contar con financiamiento, la autoridad te permite concebir los intereses antes de impuesto a que tengas una cierta ventaja tributaria e inviertas, hay un incentivo para que inviertas en ese proyecto. ¿Hay dudas? No, profe, ya me quedó clarita mi duda. Muchas gracias. Listo. Vamos a dejar de grabar, nos vemos en 15, en 20, Poca. no en 15, en 15. Bueno, En profe. 15. Nos vemos en 15 minutos, APP. Pauso la grabación, recuérdenme de retomarla después. Jóvenes, ¿volvieron? Sí, profe. Ya. Bueno, aquí, esto ya lo saben, ya lo conocen. La definición de qué es lo que es un proyecto y qué es lo que es evaluación de proyecto. Entonces, ahora ya vamos a entrarle a lo que son los indicadores de eficiencia económica. Aquí ya vamos a empezar a calcular el VAN, la TIR y algunos otros. Entonces, por favor, les pido que lean esta lámina. Que el primer indicador, el valor actual neto, ya lo conocíamos, aún cuando no con ese nombre. Cuando en algún minuto, tiempo atrás, definimos el valor de los beneficios netos, nos estábamos refiriendo exactamente a esto, y que tiene por sigla, se denota alternativamente, usted lo puede encontrar en la literatura de cualquiera de las dos maneras, como el VAN o el VPN. Valor actual neto o valor presente neto. Y la diferencia entre uno y otro es ninguna. Los dos están refiriendo a lo mismo y este se calcula a tiempo cero, es decir, al momento en el cual se realizan las inversiones. Y la concepción de la N, neto, tiene que ver con lo que dice por aquí, que es la diferencia entre todo tipo de ingresos y costos, o ingresos y egresos, como lo quiera ver. ¿Hay dudas? Este es el indicador que por definición debemos calcular en cualquier proyecto de inversión, a menos que no podamos y se nos pida discriminar por algún otro, que después lo vamos a ver en algún ejercicio. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. bien. Entonces, si esto lo expresamos matemáticamente, aun cuando ya lo conocen porque era cuando en algún minuto hablamos de la formulación matemática, era esto, lo que vamos a hacer ahora. Entonces, el proyecto va a generar flujos desde el periodo 0 hasta el periodo n. Y aquí lo que puede ocurrir es que el costo alternativo del dinero sea distinto en cada periodo. La tasa de interés, la tasa mínima atractiva de retorno, la tasa de descuento, puede que sea distinto en cada periodo. Por lo tanto, la expresión más general para el VAN es diciendo que no es otra cosa que la sumatoria desde J igual 0 hasta J igual N de los flujos de caja neto en el periodo Jésimo, descontados por la pitatoria, la multiplicatoria, desde K igual 0 a J de los 1 más los I sub K. ¿Qué es descontar los flujos? Lo que ocurre es que este flujo, por ejemplo, si miran el diagrama que tenemos allí arriba, este flujo, al llevarlo a tiempo cero, nos va a quedar FCN sub 1 partido por 1 más I1 elevado a 1. ¿Me siguen hasta aquí o no? El segundo hay que tener cuidado porque ¿cómo lo descuento? Primero lo llevo a pesos del año 1. ¿Cuál es la tasa de interés vigente en este interperíodo? I sub 2. Entonces nos quedaría más
FCN sub 2 descontado primero por 1 más I sub 2. Y ahí recién lo convertí a pesos del año 1. Y ahora lo descuento a pesos del año 0. Y la tasa vigente ahí es I sub 1. Y así sucesivamente. Entonces, eso usted lo ve aquí. Nos va a quedar entonces que el VAN es igual a FCN sub 0 más el flujo de caja neto del año 1 descontado a I1 más el del año 2 descontado respectivamente los periodos pertinentes a I sub 2 e I sub 1 y así sucesivamente. Aquí nos queda la multiplicatoria. Si asumimos lo que frecuentemente se hace en el mundo de verdad, y es el decir que la tasa de interés va a ser uniforme durante toda la vida útil del proyecto, podemos simplificar la expresión. ¿Y qué nos va a quedar aquí? Fíjense, si estas dos son iguales, I1 e I2 son iguales, aquí por propiedad de potencia nos queda la multiplicación de dos términos que son el mismo. Por lo tanto, nos queda 1 más I1 al cuadrado. 1 más I1 a la J, 1 más I1 a la N, que es lo que tenemos aquí abajo. Y si asumimos que este flujo de caja neto estrictamente se debe a las inversiones, podemos plantear entonces que el VAN es igual a menos la inversión inicial más el valor presente de los flujos de caja netos durante la vida útil del proyecto. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? No, profe, en realidad. Bien. Entonces, conociendo ello, podemos definir un criterio de decisión. ¿Y por qué? Por lo siguiente, nunca hay que perder de vista lo que ya sabíamos de clases anteriores. ¿En qué sentido? Lo siguiente, el VAN no es más que la diferencia entre el valor presente de los ingresos y el valor presente de los costos. Todo tipo de ingreso, todo tipo de costo atingentes al proyecto. Por lo tanto, si entendemos aquello, podemos manifestar lo siguiente como criterio de decisión. Si el proyecto tiene un VAN mayor que 0, significa que ese proyecto es conveniente. Por lo tanto, la decisión última respecto de él debiera ser invertir. Por el contrario, si el VAN es 0, significa que el valor presente de los costos es mayor que el valor presente de los ingresos. Por lo tanto, diríamos que el proyecto es no conveniente y la decisión última debiera ser no invertir. Y si por esas cuestiones del destino el VAN fuese igual a 0, nos declararíamos indiferentes. ¿Por qué? Porque estos dos términos, valor presente de ingreso y de costo, serían iguales. Por lo tanto, debiéramos decidir por otro tipo de atributos, no por los atributos monetarios. Alguien podría pensar, dado que el VAN es 0, y por ejemplo, en un caso como ese, un individuo, un inversionista o una empresa podría creer que por el hecho de invertir en ese proyecto va a formar parte de un círculo de poder. A pesar de que no genera riqueza ese proyecto, dado que va a poder pertenecer a ese círculo y va a poder eventualmente tener información privilegiada para algún efecto económico, podría interesarle hacerlo. Otro individuo enfrentado a la misma decisión o otra empresa enfrentada a la misma decisión podría prever que, a pesar del estudio de mercado y que fue un buen estudio de mercado, cree que las expectativas respecto al crecimiento económico pueden ser mucho más bajas de lo que se está previendo. Por lo tanto, podría ese otro sujeto decidir no invertir. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, No, profe. Bien. Y ahora, si el proyecto, y aquí cuidado,
porque esto es verdad en el caso de un proyecto bien comportado. Si observan esta expresión, en general debiera ocurrir que a medida que la tasa de interés aumente, el VAN va a ser cada vez menor. Por lo tanto, hay una relación inversa entre la tasa de interés, la tasa mínima atractiva de retorno, el costo de oportunidad del dinero, el costo alternativo del dinero, describe una relación inversa entre el VAN y la tasa. Si eso yo lo veo gráficamente, daría origen a una función de esta forma. Y esto es lo que se conoce como perfil del VAN, que es la representación gráfica del VAN versus la tasa de interés. El VAN versus la tasa de interés. Si el proyecto es bien comportado, que lo voy a explicar en la lámina siguiente, la representación gráfica de esto debiera ser más o menos de esa forma. Me quedó media tiritona la línea, pero no es una línea recta, es una función exponencial. Esta es una función potencial, aquí la tienen. No es una función lineal. Este término, el de abajo, el denominador va siendo cada vez más grande. Entonces va a dar origen a un monito de esas características. Es decir, visto desde abajo, esa función es convexa. Vista desde abajo, la función es convexa. Pero esto es verdad para proyectos bien comportados. Proyecto bien comportado. La relación entre tasa y VAN es inversa. Voy a explicar en la lámina que sigue el concepto de ese bien comportado. Bien, ¿hay dudas hasta aquí? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? Jóvenes, Por mi ¿hay parte no, dudas? profe. ¿Perdón? Por mi parte no. Estoy analizando No. la fórmula. Ya. Segundo indicador, tasa interna de retorno. Esta es la mentada TIR. ¿Qué es lo que es la TIR? Por definición podríamos decir que es aquella tasa de interés que logra hacer el VAN igual a cero. Entonces, si nos vamos a la expresión más sencilla, que es la que tenemos, perdón, que es la que tenemos aquí abajito, después explico la tabla, véngame a la fórmula. El VAN, por definición, suponiendo que la tasa de interés es uniforme, nos quedaba esta expresión. Bueno, ¿qué es lo que es la TIR? Es aquella tasa que hace el VAN igual a cero. Si hago el VAN igual a cero, si este término lo hago a cero, fíjense que la inversión que tiene signo negativo la paso para el otro lado con signo Positivo. positivo. Y entonces, al hacer el VAN igual a cero, en vez de llamarle I o costo alternativo del dinero, tasa mínima atractiva de retorno, pasó a ser la TIR. La TIR es aquella tasa de interés que hace que el VAN sea igual a cero. Y aquí hay que resolverlo por algún método. ¿Cuál método? El que vimos en el primer ejercicio de matemática financiera, cuando igualábamos, por ejemplo, el valor presente de Ripley con el valor presente de Falabella, o ABCDIN con Ripley, ABCDIN con Falabella, con París, no tengo idea qué ejercicio resolvimos. Sí sé que resolvimos alguno. Bueno, vénganle a la tabla. Ahora explico la tabla. Un proyecto bien comportado, implica solo un cambio de signo en los flujos. Eso por definición es un proyecto bien comportado. Entonces, si observan la tabla, miren, supongan un proyecto 1,
2, 3. Tengo 5 proyectos aquí. El proyecto 1. La inversión, recuerden, tiene signo negativo. Listo, signo negativo. Y de ahí para adelante, este proyecto genera puros flujos positivos. ¿Cuántos cambios de signo hay? De menos pasó a más, y de aquí siempre fue más. ¿Cuántos cambios hay? 1. Ni un problema con la TIR, y el mono, la representación gráfica de van versus tasa, es como la mostré en la lámina anterior. Voy al segundo. Primer flujo negativo, la inversión. Como todavía no nos hemos posicionado en el mercado, estamos perdiendo platita, por lo tanto signo negativo, y de ahí puros positivos. ¿Cuántos cambios de signo hay? 1. Ni un problema con la TIR. Voy al quinto. Durante 2 años tenemos flujos negativos, pero de ahí en adelante puros flujos positivos. ¿Cuántos cambios de signo hay? 1. Ni un problema con la TIR. El perfil del van, el gráfico, es como lo hicimos hace un ratito. Voy al proyecto 3. Negativo, positivo, 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 negativo, negativo. ¿Cuántos cambios de signo hay? 1. Y de aquí cambia de más a menos. Hay 2 cambios de signo. Cuidado aquí. Esto significa que al resolver este polinomio vamos a encontrar 2 raíces. Estamos en problema. A lo menos, matemáticamente, hay 2 soluciones a ese polinomio. ¿Qué significa eso? Que estamos en problemas si queremos usar la TIR como indicador. Vamos al cuarto. Menos a más, un cambio. Más a menos, segundo cambio. Menos a más, tercer cambio. Más a menos, cuarto cambio. Acá habrían 4 soluciones a este polinomio. Mayores problemas. Cuidado con el uso de la TIR en estos 2 casos. Si la entendemos como aquella tasa de interés que hace el van igual a 0, y que por definición, cuando decimos la tasa de interés que hace el van igual a 0, debiera existir unicidad. ¿Qué significa eso? Que es singular, no plural. Entonces, si bien aquí matemáticamente yo puedo encontrar una solución a este polinomio, porque esto es un polinomio, cuidado con el uso de ella como indicador. En tales casos no tiene validez. Por lo tanto, eventualmente podemos llegar a decir que no existe como un buen indicador de eficiencia económica. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Entonces, cuando el proyecto es bien comportado, eso significa solo hay un cambio en los signos de los flujos. El perfil del van, que es la representación gráfica del van versus la tasa, es como se las describí hace un ratito. Aquí está. ¿Hay dudas? Si así fuere, y el proyecto es bien comportado, la TIR sí tiene una interpretación económica. ¿Y cuál es? Que es aquella tasa que hace el van igual a 0. Si miran el mono, en este eje, en todo el eje horizontal, ¿cuánto vale el van? ¿Cuál es el valor del van en todo el eje? Ojo, un sistema de ejes coordenados X y Y, pues cabro. A lo largo de todo este eje, ¿cuánto vale Y? Niños, en este eje, ¿cuánto vale Y? 0. 0, ya. Pero como es una tasa única, es esta la TIR. La tasa que logra que el van sea 0, por definición es lo que conocemos como la TIR, tasa interna de retorno. Y que como cualquier tasa se mide en tanto por ciento por unidad de tiempo. Como en general la frecuencia de los proyectos es anual, diríamos un 5, un 10, un 15, un 18% anual. Esa es la dimensión de la TIR.
Bueno, apoyándome en este mono, que es el perfil del van, voy a definir el criterio de decisión ocupando la TIR. Cuidado, voy a ocupar el perfil del van para describir el criterio de decisión de la TIR. Supongan ustedes que este es el perfil del van para un proyecto cualquiera. Si el costo de oportunidad del dinero para el inversionista fuese este, y sub P, la tasa de descuento pertinente, el costo de oportunidad del dinero pertinente para el proyecto, si observan a esa tasa el van es positivo. Como el van es positivo, significa que este proyecto genera riqueza. ¿Usted lo emprendería o no lo emprendería? Sí. Sí. Entonces, pensemos en el criterio de decisión ocupando la TIR. Si la TIR es mayor para un proyecto bien comportado, que es la única vez que la TIR sí nos sirve como indicador. Si el proyecto es bien comportado y la tasa de descuento pertinente, el costo alternativo del dinero, la tasa mínima atractiva de retorno para el inversionista, es menor que la TIR, la decisión es invertir. ¿Por qué? Porque el proyecto se condice como que fuese conveniente. Entonces, si la TIR es mayor que la tasa de descuento pertinente, la decisión es invertir. Si la tasa de descuento pertinente para esta empresa fuese justo esa, ¿cuánto vale el van? 0. 0. Por lo tanto, ¿cómo debiéramos declararnos? Indiferente. Indiferente. Indiferentes. Y si la tasa de descuento pertinente para la empresa fuese esta de aquí, suponga un 5, un 12, un 30. A esa tasa de descuento pertinente, ¿el van es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Por lo tanto, ¿este proyecto genera o no riqueza? No genera. No genera riqueza. ¿Cuál debiera ser la decisión? ¿Invertir o no invertir? No No invertir. invertir. Listo. Ahí está. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Bien. Ahora, hay que tener cuidado. Algún autor, en particular don Ernesto Fontaine, manifestó en su momento, y no deja de tener razón, es cierto. Don Ernesto es la persona, o la persona era, lamentablemente falleció hace 3, 4 años, o 5, ando perdido con este año de porquería que hemos sufrido, pero hace relativamente poco. Con certeza, don Ernesto es la persona que más supo de evaluación de proyectos en Chile, y quizás a nivel mundial. Y en lo que es evaluación social de proyectos, con certeza es el que más supo. Con certeza, ahí sí que no hay ninguna duda. Desde la óptica privada está dentro de uno de los top 3 a nivel mundial, si es que no es el primero. Pero bueno, él manifiesta, y yo soy fontenista por lo menos en la concepción, que la TIR tiene a lo menos 3 inconvenientes para su uso, y por lo tanto hay que tener cuidado. Si bien es un indicador que algunas veces nos ha de servir, hay que tener cuidado en algunos casos, que los vamos a describir a continuación. Entonces, perdón, vamos con la lámina siguiente. Primero, la TIR, en el caso que se los explicaba hace un ratito, tiene una serie de inconvenientes. El primero lo podemos manifestar en este ejemplo. Si observan aquí, si estos fuesen los flujos del proyecto, ¿cuántos cambios de signo hay en los flujos? 3. 3. ¿Qué significa? Que al resolver este polinomio, vamos a encontrar 3 soluciones.
y que en este caso en particular son las que tengo allí en la pizarra. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí tengo tres respuestas. Bueno, la TIR puede ser el 100% anual, el 200% anual o el 300% anual. Les pregunto, ¿contra cuál de estas tres aplicamos el criterio que definimos en la página anterior? Cuidado. No me digan sin pensar contra la primera, no necesariamente. En un caso muy particular, también el perfil del BAN pudo haber sido así. Habían dos soluciones. Entonces, si usted me dice aplico contra la primera, decido no invertir, porque el BAN es negativo, de aquí para abajo es negativo. Cuidado, va a depender. Si se fijan, hay inconvenientes, porque si su costo de oportunidad del dinero está por aquí, es menor que el 100%, la TMAR, la tasa mínima atractiva de retorno, debiéramos decidir, efectivamente en este caso, invertir. Pero ¿qué ocurre por aquí? Si su tasa de descuento pertinente está ahí o está acá. Y aquí los valores son manifiestamente exagerados. Lo hice así para que entendamos el ejemplo. Pero cuidado, acá, ¿a cuál de las tres le aplico el criterio? Si se fijan, si yo aplico el criterio contra esta, me va a inducir un error tremendo. Voy a emprender un proyecto que es malo, porque el VAN es negativo. Si este es mi costo de oportunidad, 140% anual, estamos hablando de cifras absurdas, no importa, 140, y lo comparo contra el 200, 140 es menor que 200. El criterio que definimos en la página anterior me diría invierta, siendo que el proyecto es malo. Cuidado. Aquí olvídese de la TIR. No es buen indicador. Si no cumple con el objetivo para el cual fue concebido. Segundo, crítica a la TIR. Esta. Y don Ernesto decía que por el hecho, y lo voy a repetir tal cual, por lo tanto la mata cárguensela al autor, que es don Ernesto, y que ya está fallecido, y no a mí. Don Ernesto decía que por el hecho de ser mujer taza, una taza femenino, es mentirosa. ¿Qué significa eso? Lo siguiente, suponga usted se le ocurre invertir en un proyecto hoy día que es innovador y que le da un retorno, una tasa interna de retorno, una TIR, del 80% anual. Un proyecto novedoso y que tiene una vida útil de 10 años. ¿Me están siguiendo, no, con el ejemplo? Sí. Y al Sí, cabo de esos 10 años, con el constructo de flujo, le logra ofrecer un retorno del 80%. Yo les pregunto hoy día, con el avance de las comunicaciones y todo lo que tenemos en términos de la información que migra rapidito, justamente por el avance del mundo tecnológico, ¿usted cree que podría ser sostenible esta rentabilidad? ¿No cree que al poco andar van a salir otras empresas con productos similares? Día de mañana Es se lo más descubre probable que lo copien. Pfizer, saca la vacuna, estiman que nos van a vacunar a los 7.000, 8.000 millones de personas del mundo en un lapso de 10 años. Y eso le va a significar una rentabilidad del 80. Pero ¿qué es lo que va a pasar? AstraZeneca, o no me acuerdo cómo se llama la otra empresa, que es una de las grandes que está trabajando también en la vacuna, al poquito andar va a sacar una vacuna que es similar o perfecto sustituto de la que hizo Pfizer. Por lo tanto, Pfizer va a poder obtener o sostener esta rentabilidad en el tiempo. no, Imposible. Adicionalmente, la TIR dice que ese retorno del 80% podría ser obtenido en el proyecto que usted está evaluando o en cualquier otro donde usted destine las lucas. ¿Usted cree que eso es verdad en el mundo real? No. No, imposible. Por lo tanto, se asume que es una tasa mentirosa. Entonces, siempre proyectos con alta TIR, y que les lleguen a ofrecer el día de mañana, mira, esta tiene una TIR del 77%,
mírenlo con lujo de detalles y con lupa. Esos proyectos, cuidado, porque pueden ser no tan bien concebidos, por decirlo menos. No voy a decir que lo quieren estafar, pero cuidado, cuidado. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Y la tercera complicación que nos ofrece la TIR es cuando estemos comparando proyectos. Y a pesar de que sean bien comportados, si es que no existe la posibilidad de que un proyecto sea dominante por sobre el otro, el uso de la TIR nos puede inducir a error. Entonces hay que tener cuidado también al comparar proyectos. Y eso lo manifiesto con los monitos que les voy a mostrar. Vean el mono de abajo en primera instancia. Vean el monito de abajo, este. A esa tasa, ¿qué proyecto es mejor, el A o el B? ¿Cuál tiene mayor van? El A. Pero miren El el B. mono, cabro. Ah, no, pues B. B. A esta tasa, ¿qué proyecto tiene mayor van? El B. El B. A esta tasa, ¿qué proyecto tiene mayor van? El Siguiente. B. B. A esta tasa, ¿qué proyecto tiene mayor van? El B. A esta tasa, ¿qué proyecto tiene mayor van? El B. ¿Cuál tiene mayor TIR? B. El B. En un caso como este no hay problema en discriminar por la TIR. ¿Por qué? Porque el proyecto B domina al A. Es a todo evento mejor. ¿Qué es este análisis que fuimos haciendo aquí? ¿Me siguen o no? Aquí, si yo discrimino por TIR, ¿qué me diría la TIR? Ah, la TIR del B es mayor que la del A, opto por B. Ni un problema. ¿Y por qué? Porque lo estoy viendo gráficamente, que a todo evento el proyecto B ofrece, tiene un mayor van que el A. Por lo tanto, incrementa mayormente la riqueza. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, vean el mono de arriba ahora. ¿Hay dominancia de un proyecto por sobre otro? ¿Es un proyecto mejor que el otro a todo evento? No. No. Entonces, No. cuidado. Depende. Si observan en este rango de tasas, excluida la tasa que se corresponde con la línea segmentada, ¿qué proyecto es mejor, el A o el B? ¿Cuál tiene mayor van? El A. Justo a la tasa que se corresponde con la línea segmentada. ¿Cuál es mejor? Estarían igual, en igual. ¿Cuál es mejor? Niños, entiendan la pregunta, ¿cuál es mejor? El A. Ninguno. ¿Cómo son? Iguales. Por lo tanto, ¿cuál es el mejor? Ninguno. Ya, pues cabros, entiendan lo que se les pregunta. Aquí tengo un error, ¿ah? Es sin la C. Bien. Desde esta tasa de Fisher hacia la derecha, ¿qué proyecto es siempre mejor, el A o el B? El B. Listo, no hay problema. El problema es que si yo no determino si hay, aquí no, veo claramente que no hay dominancia.
No es un proyecto mejor que otro a todo evento, en este gráfico número 1. Por lo tanto, mientras no verifique la existencia o no de dominancia, si yo ocupo la TIR para discriminar me puedo equivocar. Pues fíjense qué proyecto tiene mayor TIR. Esta es la de A, esa es la de B. ¿Cuál tiene mayor TIR? B. El B. Por lo tanto, si discrimino por TIR, yo debiera escoger el proyecto B. Pero si ahora usted sabe además que el costo de oportunidad del dinero para esta empresa está en este rango, en esta zona, ¿qué proyecto es el que le conviene, el B o el A? ¿Cuál La, genera mayor riqueza? ¿Cuál genera mayor van? el El A. A. Listo. Entonces la TIR los puede inducir a error, que es lo que está ahí en la tabla de decisiones. Entonces cuidado con el uso de la TIR. Si bien es un indicador que mucha gente siempre tiende a calcular, hay que mirarlo con mucho criterio, porque tiene sus contras, a lo menos en las tres que yo les estoy manifestando. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. Ya. Entonces, bueno, ¿para qué se calcula la TIR? ¿Cuál es la gracia que presenta? La TIR tiene una gracia. Cuando se trata de un proyecto bien comportado, eso sí, da cuenta, da cuenta, da cuenta de la máxima, de un aproximado, de la máxima capacidad de endeudamiento. ¿Qué estoy diciendo con eso? Por ejemplo, si la TIR de un proyecto me resulta del 22% anual, en el límite yo digo que para poder financiar el proyecto, si es que no tenemos todas las lucas, podríamos conseguirnos capital con una fuente externa. Y en ese caso, si la TIR me dio el 22, yo sé que aproximadamente me puedo endeudar hasta el 22% anual, incluso un poquito más por la ventaja tributaria que veíamos hace un rato de los intereses, y el proyecto va a seguir siendo bueno. Esa es la gran ventaja que tiene la TIR. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profesor. Bien, como ya estoy pasado varios minutos, vamos a llegar hasta aquí por hoy día. ¿Hay dudas? La próxima semana ustedes no tienen clases. Y deseo de corazón que tengan y pasen unas muy felices fiestas, unas buenas fiestas, con harto amor, harto éxito, pero también, cabros, cuídense y protéjanse, porque aparentemente el rebrote viene más que bravo. Entonces tengan cuidado. Y adicionalmente tampoco, algunos, los varones por lo menos, no traten de caer en comas etílicos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe, muchas gracias por sus buenos deseos, igualmente para usted y su familia. Muchas Felices fiestas. gracias, queridos alumnos. Cuídense, niños. Y independiente de que no tienen clase, les recomiendo que le echen una leidita a la materia. ¿Estamos? Ya, profe. Sí, profe. Bien, nos vemos Sí. la semana subsiguiente, ya después de Año Nuevo, que iniciemos bien el año, con harta salud, harto amor. El dinero Gracias, viene y profe. va, así que da lo mismo. Igual, profe, que Profe, yo Y tengo buenas una notas. consulta. Dígame, Aló. dígame. Una pregunta como súper aparte, la verdad. ¿Qué entiende usted por prospectiva? Es un análisis en el cual tú pretendes anticiparte al acontecer futuro. Es decir, tú tratas de prospectar un mercado. Tú tratas de pronosticar o predecir cómo se va a comportar el mercado. Pero eso tiene que ver con, entre comillas, y no la malentiendan, con la futurología.
Si yo trato de prever cómo va a ser el comportamiento en el futuro. Esos son análisis prospectivos. Ahora, si me estáis hablando de la minería del petróleo y me estáis hablando de que vaya a perforar un hoyo para hacer un prospecto, para ver si hay o no hay gases, ese es otro tema, pero yo estoy hablando en términos de lo económico, ¿ah? Claro, no, sí, de hecho en eso iba básicamente mi pregunta, en cuanto a la economía. Y con respecto al tema que le abordé, ¿cree que lo podamos ver así como en alguna clase, No, algo así? no tengo cómo porque no es parte del curso. Eso algo tienen que haber visto en estadística. Y en particular todo lo que tiene que ver con los pronósticos de demanda. Análisis de regresión. Eso lo tienen que haber visto en alguna otra materia. Ah, sí, sí, ok. Disculpe, ¿y usted no tiene así como algún documento donde pueda yo sacar más información acerca del tema que le comenté? De perspectiva Así como un propiamente tal, libro, claro. no. Puedo tratar de buscar algo en la web y si me parece adecuado te lo puedo recomendar, pero no más que eso. Ya, por favor, por favor. ¿Mm? Si no es mucha molestia, la verdad, yo encantado, la verdad, lo recibo, profesor. Ya está. Buenas noches, jóvenes, cuídense, Buenas noches, profe, muchas gracias. que les vaya muy bien. Gracias, profe. Hoy día no Ah, hay ayuda profe, en pie, gracias por ¿verdad? los saludos. Que nos vaya bien, como dijo la futuróloga. Chao, Ya, profe, que tenga bonita fiesta. igualmente. Cuídese.